Hola chicos, Química 50. Seguimos con estos dos protagonistas famosos de la química, ácidos y bases. Ayer nos enseñaron un poco a reconocerlos, que si por el olfato, por el tornasol, por la fenolftaleína, porque se disociaban y sus iones aparecían con esto, con lo otro. Bueno, pues hoy viene una teoría que se superpone o viene detrás de esas otras reconocimientos de los ácidos y bases, que es la teoría de Bronsted. Un danés, claro, como todos los daneses de Dinamarca, Bronsted. Eso danés y Dinamarca es un gentilicio que no se avienen mucho en cuanto a sílabas, porque para no decir dinamarqués, pues hemos dicho un gentilicio más cortito, danés. Bronsted, un señor ya algo más moderno, y digo moderno porque casi está tocando mi periodo de vida. Él solo murió un año antes de que yo naciera, lo cual ya me hace casi un poco compañero del señor Bronsted. Pues dice, según la teoría moderna, o sea, vino detrás de las otras, pues moderna. Luego vendrá otra, y esta ya no será tan moderna, y la moderna será la otra, y se van sucediendo las teorías químicas, como ha pasado con la definición o con el concepto de átomo, que si el átomo, primero los griegos, luego Bohr, luego esto, Rutherford, son diversas teorías que se van superponiendo unas a otras. Por lo mismo pasa con ácidos y bases. Dice, según la moderna teoría de Bronsted, el carácter ácido de una sustancia no se debe a la presencia de iones positivos de hidrógeno, que pudiera haber en su disolución acuosa, sino a su facilidad en ceder protones. Es decir, una sustancia que te encuentra y te dice, oye, ¿quieres un protón? Toma. Es que es un ácido. Es que es un ácido. Y si hay otra que diga, dice, oye, ¿me puedes dar un protón? Que yo te lo acepto. Es que es una base. Es decir, los ácidos lanzan protones. Las bases los aceptan. Esta es la teoría de Bronsted. Si lo hacen en el agua, pues dan lugar a la formación de hidrosonios. Por ejemplo, si un ácido, que sabemos que es ácido de toda la vida, el señor clorhídrico, que es un ácido neutro, está compensado, él no es un ion, aquí no tiene ni positivo ni negativo. Luego habrá otros que tengan carácter ácido y sean iones, tanto aniones como cationes. Pero bueno, el ejemplo del clorhídrico. Dice, por ejemplo, con el clorhídrico, si lo hace en el agua, pues él, como es un ácido y su carácter de ácido le induce a dar protones. Dar protones. Entonces, el protón para él va a ser este átomo de hidrógeno sin el electrón, que por eso es un protón. Bueno, pues ¿se lo da a quién? Pues al agua. Como el agua tiene ese carácter de bipolaridad, que su molécula se parte y se forma bipolar, un conjunto de átomos positivos, digo, con valor positivo, y otro con valor negativo. En concreto, aquí logra que el agua forme, la parte polar del agua correspondiente forme los hidrosonios. ¿Ves? Hidrosonios. Con que dicen, yo tengo un protón de más. ¿Quién te lo ha dado? El ácido, que no podía hacer otra cosa más que dar protones. Claro, automáticamente el agua pues tiene que dar también
No, en el seno del agua tiene que quedar lo que ha quedado del cloro después de haber dado el hidrógeno, que es el cloro negativo. Pero bueno, que él se ha manifestado como ácido por su capacidad de dar protones, que es lo que Bronsted nos dice. Podemos decir que ácido es toda sustancia capaz de ceder, de dar protones. Según esta definición, también los iones pueden considerarse como ácidos. Por ejemplo, la reacción ácida de los bisulfatos. Una reacción de un bisulfato, que ya sabes que es una sal que no consumió sus dos hidrógenos, sino que consumió solo uno, para dejar una carga negativa que se compaginase con un metal. Y esto sería, pues, ¿qué sé yo? Bisulfato de sodio. Lo mismo que los bicarbonatos famosos, el bicarbonato sódico, también hacen lo mismo. Bueno, pues dice, también los iones pueden considerarse como ácidos. Así, la reacción ácida de los bisulfatos, aquí hay un ejemplo, en disolución acuosa, estriba en una cesión de protones. Es decir, cuando esto se disuelve ahora con agua, hay alguien que da un protón. Y el que dé un protón, diremos, oye, ¿tú te estás comportando como un ácido? Sí, efectivamente, yo he dado un protón. Y daría el H3O. El H3O, por supuesto, es una reacción reversible. El H3O, el hidrosonio, más lo que ha quedado de aquel. Lo que ha quedado de aquel, que sería el SO4 con sus dos cargas negativas. Pero este cuerpo se ha comportado como un ácido, puesto que ha dado protones. El que se lo ha aceptado ha sido el agua para formar el hidrosonio. De modo análogo se explica la reacción ácida de las sales de amonio. El amonio, ya sabes que es el NH4, que por tener un hidrógeno más de lo que les correspondería a su valencia trivalente de 3, pues tiene carácter positivo. Es un ion. Dice que, juntamente con el agua, pues aquí este se va a comportar como un ácido porque va a dar un hidrógeno, va a dar un protón. Va a dar un protón, y todo el que da protón es ácido. ¿Y qué forma en el agua? Pues lo mismo que en el caso anterior, forma el hidrosonio, señalando ya que ha recibido un protón, tengo una carga más ahora positiva, claro, el hidrosonio, y dejando así al amoníaco ya neutralizado. El que se ha comportado como ácido ha sido un ion. Aquí un ácido neutro. Aquí, en esta molécula, una sal. Y aquí un ion, que se manifiestan como ácidos. De acuerdo con lo anterior, hoy se distinguen tres clases de ácidos. Los ácidos, según Bronsted, es decir, todos los que pueden dar protones, pues pueden ser neutros, como el caso del clorhídrico, y luego iónicos, y dentro de los iónicos tendríamos los aniónicos, que si van al ánodo negativo es que ellos son positivos, como por ejemplo el SO4 aniónicos, anión va al ánodo. Si va al ánodo, que el ánodo es positivo, el anión es negativo.
Entonces los aniónicos serían el ejemplo del caso del SO4H negativo. Ese sería un ácido aniónico. Y ahora un ejemplo de ácido catiónico, que tiene que ser un ion positivo. Un ion positivo nos pondrá seguramente al radical amonio, claro, al NH4 con su carga positivo. Ácido según Bronsted, todo aquel que da protones, y concluimos que entonces pueden ser ácidos neutros, vamos a poner aquí la palabra neutros, como el clorhídrico, iónicos, aniónicos, como el ion bisulfato, y iónicos, catiónicos, como el ion amonio. Es evidente, dice, que ningún ácido podrá ceder protones sin alguien que los reciba. En química no. O sea, no vamos a tener neutrones por ahí esparcidos, no. Cuando alguien da un protón es porque ha encontrado una bolsa abierta, una cazoleta abierta para recibir ese protón. Entonces, el que lo recibe ya hemos dicho que se le llamamos base. Podrá ceder protones si no estuvieran presentes otras sustancias que los capturasen. A estas las llamamos bases. Base es, pues, según el mismo señor Bronsted, y ahora vamos a liberar un poquito nuestra pizarra para meternos con el concepto de base según Bronsted, que yo creo que ya ha quedado bastante definido. Si entiendes el concepto de ácido, tienes que entender el concepto de base. Dice base es, pues, toda sustancia capaz de aceptar protones, de recibirlos y decirlos, sí, venid aquí, hijos. Si lo hacen de la molécula de agua, pues, lo mismo los ejemplos que hemos visto en el anterior, dice, sí, lo pueden aceptar, pero si lo hacen con respecto a la molécula de agua, como el agua puede comportarse, gracias a su polaridad, como ácido y como base, pues entonces ahora el agua hará su aportación de carácter ácido para que el otro cuerpo se manifieste con carácter, pueda recibir lo que el agua le da. Y entonces así cogeríamos. Dice, bases, pues... dice, si lo hacen de la molécula del agua, formarán iones hidroxilo. O sea, además, le hacen comportarse al agua como base y formarían de resultas de ese comportamiento, saldrían en la disolución los iones oxidilo. Ejemplo, una base neutra, el amoníaco, con el agua, pues, si es base es que es capaz de recibir protones. ¿De quién los va a recibir? Del agua, que en su polaridad es capaz de desprender de un hidrógeno para que lo pueda recibir la que funciona de base. Es decir, de aquí daría el NH3 más 1 que recibe 4 con su signo, y más lo que ha quedado de la molécula de agua a la que se ha quitado el hidrógeno, que habrá quedado el oxígeno ya con solo un hidrógeno de los dos que tenía, y por lo tanto con carácter negativo. Dice, o sea, esto con respecto a una base neutra. Es una base, es neutra, no es iónica, no está cargada, pero como tiene la capacidad de recibir protones, también podemos decir que es una base. Y nos ha puesto el ejemplo de lo que hace con el agua. Bien, dice, pero también los iones pueden ser bases. Por ejemplo, y ahora nos coge un ion, un anión.
el cloro que viene del ácido hipocloroso, que se desprendió de este hidrógeno y ha quedado en forma de anión, de anión. Al hacerlo con el agua, pues acaba recuperando su forma anterior del ácido hipocloroso, pero fíjate que esta sustancia ha cogido un protón. Si lo ha recibido, es que esta sustancia podemos decir que sí, es un ion, pero además es una base, porque puede recibir protones, que es lo que Rosted nos ha dicho. Todo aquel que reciba protones, sea lo que sea neutro, sea ion positivo, ion negativo, si recibe protones, señores, es base. Vale, entendido, señor Rosted. Y aquí daría, luego, daría ya, claro, si le ha cogido el hidrógeno al agua, se ha quedado otra vez el grupo hidroxilo. Perdón, hidroxilo no. Oxidrilo. Acuérdate que como la O es la primera, oxidrilo. Dice, por consiguiente es preciso también distinguir entre bases la misma triangulación, la misma distribución que hacíamos antes con los ácidos, neutras. Y luego dentro de las iónicas, aniónicas y catiónicas. Ejemplo de neutra. El amoníaco. Ejemplo de base aniónica. El ClO. Y ejemplo de base catiónica, pues un hidróxido metálico, que sería el NaOH, que es capaz de también recibir protones. Y ahora, otro concepto. Ya hemos visto la definición de Rosted para ácido y para base en función de los protones. Moneda de cambio, el protón. Si lo ceden, si lo lanzan, es ácido, y si lo reciben, es base. Entonces ahora dice que se pueden formar parejas, bien, ¿cómo se dice? Bien avenidas, entre un ácido y una base. Puesto que si unos quieren desprenderse de protones y otros quieren recibir protones, pues va a haber parejas especialmente preparadas para hacerlo, la una con la otra y la otra con la otra, es decir, una relación recíproca. Yo contigo, vale, pues tú conmigo. A esas bases y ácidos les llaman conjugadas, o sea, que juegan conjuntamente. Sí, yo me he conjugado con fulano, sí, porque me va muy bien él, pero solamente él. Otros sí me van bien, pero no tanto. Somos ácidos y bases conjugados. Un ácido se conjuga con una base determinada. Y nos pone ejemplos. Dice un ácido y una base que difieren en un protón, es decir, porque yo se lo doy y ella me lo recibe, se dice que son ácido y base conjugados. Ácido y base conjugados. Por ejemplo, un ácido. El ácido típico que hemos visto del amonio. Pues
sabemos que él puede hacer el amoníaco neutro más un protón. El radical amonio y el amoníaco, el uno como ácido y la otra, el amoníaco, como base, neutro pero base, son conjugados. Ácido, base, y ambos son conjugados. Un ejemplo de ácido y base conjugados. Otro, el clorhídrico. Ahora no ha cogido un ácido iónico, ha cogido un ácido neutro. Como base, cojamos la basicidad del agua. Como el agua puede ser tanto ácida como básica, cojamos la parte básica del agua, la basicidad del agua. Y tiene un comportamiento en que al disociarse queda el cloro negativo y el hidrosónido positivo. ¿Quiénes aquí son conjugados? Ácido y base conjugados. El ácido es el clorhídrico. Dice, el ácido es el ácido, dice, la base conjugada del ácido clorhídrico, este es el ácido, la base conjugada es la base del ion cloro. La base del ion cloro. Una base aniónica. El agua se habría comportado como base y el hidrosonio como ácido. Y el agua se habría comportado con su carácter en la polaridad, habría cogido su parte de carácter básico. Siempre que se produce la captura de un protón, es decir, la base que recibe un protón, dice, se libera energía. Y al disociarse un ácido, un ácido como el sulfúrico, por ejemplo, al disociarse, además se libera también la energía de hidratación de los iones, que es exotérmica. Bueno, y ahora, una vez que se aceptó Bronsted y durante unos años, esto parece que funciona bien, otro científico, un americano, Luis, ¿cómo me cuesta a mí decir Luis? Que toda la vida he dicho Lewis. Fíjate, si me cuesta, claro, si he dicho Lewis es que es Lewis. Un americano. Este murió un año antes que Bronsted. Que no significa que sus teorías por eso haya de ser posterior, porque esto se dio durante la vida de ambos, tanto del uno como del otro. La eclosión, la publicidad y expansión de sus respectivas teorías. Bueno, así como Bronsted, fundamentalmente, así como Bronsted, por lo menos lo que yo he observado, cogió al protón como moneda de cambio. Yo doy protón, tú recibes protón. Bueno, pues Luis
cogió a los electrones, no a los protones, a los electrones. Y así dice, ácido es toda sustancia, tanto molecular o iónica, que pueda aceptar un par de electrones, ¿Y qué sería base? Pues base sería toda sustancia que pueda ceder un par de electrones. O sea que ahora, en el aire, en el camino, ya no vemos protones. Vemos electrones, y además electrones de 2 en 2. Un par de electrones que va, un par de electrones que viene. ¿De dónde ha salido ese par de electrones y a quién llega ese par de electrones? Y dice, ácido es toda sustancia que pueda aceptar, ahora le toca al ácido aceptar. Ácido, sí, tú vas a ser ácido, ¿por qué? Porque puedes aceptar un par de electrones, un doblete, un par de electrones. Y tú, base, ¿tú por qué eres base? Porque puedes enviar ese mismo par de electrones. O sea, las direcciones ahora han cambiado. Los protones llevaban unas y los electrones llevan la contraria. Lleva la contraria. Por otra parte, se dice que un cuerpo es oxidante cuando acepta uno o varios electrones. El cuerpo es oxidante porque acepta uno o varios electrones. Y aquí estamos hablando de que los ácidos también aceptan electrones. Entonces, ¿cuándo podremos distinguir o podremos llamar a uno oxidante o llamarle ácido? Porque hace la misma función, recibir electrones. Dice luego la diferencia entre carácter oxidante y ácido, dice, es un agente químico que podría ser más bien cuestión de grado, cuestión de intensidad, cuestión de cuántos, en qué grado, en grado máximo, en grado medio, en grado mínimo, y entonces a unos los podremos llamar oxidantes y a otros ácidos. Y entonces dice, la distinción sería, si hay captura total, es decir, cuando recibe esos electrones, los abraza y se los queda, porque él es iónico, tiene unas cargas positivas, todos sus átomos en esa molécula que se han quedado cargados muy positivamente, y coge los electrones y los adquiere a su molécula prácticamente. Y el otro se queda pues como pasa con el enlace iónico, que se queda, sí, cargado positivamente, pero con muy poca entidad. ¿Por qué? Porque el otro ha sido el ambicioso que se ha quedado ahí. Este sería el comportamiento del oxidante. Ahora bien, si los recibe, y cuando los está recibiendo, dice, oye, sí, es cierto, yo recibo 2 electrones, pero ¿por qué no los compartimos? O sea, los recibo, pero tampoco te los desgajo de ti, tampoco te los separo de ti. Vamos a compartirlos en el enlace covalente. Recuerda, el enlace covalente eran 2 electrones, uno de cada compuesto, que formaban el doblete, que abrazaba a ambos. Aunque siempre había alguno que abusaba, que retenía más tiempo y con más intensidad al doblete, se lo acercaba más que al otro lo dejaba un poco desamparado. Dice, sí son tuyos, pero disfrutas poco de ellos. Yo los tengo 5 días por semana, por hablar de una equiparación social, y tú los tienes solo 2 días por semana. Que entonces era cuando entraba en el concepto de covalencia dativa, que uno era el que más recibía, el que se le había dado más. Bueno, dice si hay captura total completa de electrones, como es el caso de los iónicos, el cuerpo es oxidante.
Dice, y si solo se da la compartición de electrones, como es el caso de la covalencia, lo llamaríamos ácido. En fin, y luego ya, en el vídeo siguiente, hablaremos de cuándo un ácido es fuerte y por qué, o es un ácido flojo y por qué. Y claro, si hacemos esto de los ácidos, simultáneamente lo estaremos haciendo de las bases. Y lo más normal, ya se nos ocurre por simetría, que con un ácido fuerte se podrá compaginar muy bien con una ácida básica. Si él es muy dominante, ella tiene que ser una conformista, porque si no, no puede haber pareja. ¿Me entiendes? O sea que en química funciona igual. De hecho, en la vida, a mí por lo menos en las relaciones sociales, siempre se me ocurren muchas analogías químicas, que no las digo cuando estoy hablando de psicología o de esto o del otro. ¿Por qué? Pues porque no todo, o sea, la globalidad de los oyentes, por así decirlo, no tienen unos conocimientos de química como para ver la analogía, como para ver el parecido. Pero aquí estamos en química, sí que lo podríamos hacer y lo hemos hecho. Hasta luego, chicos.